La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios que en su infinito amor y misericordia, Él nos da la oportunidad santa de poder llegar a todos ustedes y darles la más cordial bienvenida. Mi querido hermano y hermana, yo pido a Dios que su bien, a través de su palabra que va a ser impartida, llegue a tu vida y a tu corazón y a tu casa. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, desde donde quiera usted esté sintonizando esta señal, que Dios te bendiga. Vamos ahora a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu. Y entendemos por rema que es la palabra iluminada y aplicada de acuerdo a nuestras necesidades. Así que en el nombre del Señor estoy seguro que Dios va a bendecirte. Amén. Muy bien, amados, vamos entonces a la porción de las Escrituras. Primera de Pedro 4, versos 10 y 11, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Amados, como dije hace un momento, vamos a continuar con el mensaje que he titulado El carácter de los depositarios. Esta sería la segunda parte de este mensaje, el carácter de los depositarios. Entonces, amados, los dones, los ministerios y las operaciones buscan la edificación del cuerpo de Cristo. Buscan cumplir el propósito por el cual nosotros estamos aquí todavía. Así que entonces, cuando sabemos que como iglesia se nos ha confiado la palabra de la reconciliación, es decir, el evangelio, entonces entendemos que tenemos una gran responsabilidad, porque el evangelio tiene que llegar a todas las criaturas. El evangelio tiene que llegar a todas las naciones de la tierra. Nosotros todos, si formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una tremenda responsabilidad. No solamente la edificación del cuerpo de Cristo, sino también la propagación de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Entonces, amados, yo les dije a ustedes, y quiero continuar en este punto, amados. Yo les dije la vez pasada que nadie puede ser un buen depositario o administrador de lo que Dios le ha confiado si primero no desarrolla el carácter de Cristo. Primero se hace necesario desarrollar el carácter de Cristo, porque eso tiene que ver con lo que uno es. ¿Recuerdan ustedes que nos quedamos en la parte donde hacíamos énfasis de que una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que uno fue llamado a hacer? Yo les decía que prima por sobre todo lo que uno es para después hacer correctamente. ¿Entienden eso? Primero ser, primero lo que soy. Entonces el carácter tiene que ver con lo que uno es.
Y las funciones, pues bueno, con lo que fuimos llamados a hacer. Entonces, amados, el carácter de un depositario, que eso eres tú, dile al que tienes a tu lado, tú eres un depositario. Dile, ayúdeme a predicar. Tú eres un depositario del bien de Jehová. Hay algunos que no están diciéndole, dile, tú eres un depositario del bien de Jehová. Entonces, amados, el carácter de un depositario no se define, dije la vez pasada, ¿recuerdan ustedes? No se define por habilidades, no se define por habilidades, sino que se define por cualidades. El carácter de un depositario se define por cualidades espirituales, mucho más que por habilidades. Entonces, usted no puede decir que alguien es algo porque es muy habilidoso. ¿Entiendes? Alguien puede ser algo en Dios, escúcheme bien, por lo que tiene de Dios, por el carácter. Recuerden que carácter, cuando nosotros hablamos de carácter, estamos hablando de la vida misma de Cristo, la vida del Hijo. Tiene que desarrollarse, tiene que materializarse la vida del Hijo. Y para eso, naturalmente, hay que pagar un precio, y ese precio se llama el discipulado. El discipulado. No basta con congregarse. Congregarse es muy importante porque uno viene a darle culto al Señor. Esa es mi ofrenda para el Señor. Y vengo los días que Dios nos señaló como pueblo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios señala a las iglesias locales, hay una responsabilidad en los pastores, porque Dios les marca los días en que Él demanda, diríamos, una ofrenda congregacional. Entonces, a nosotros como iglesia, Dios nos ha marcado los miércoles y los domingos. Hay una demanda de Dios, como dice el salmista. ¿Se recuerdan al salmista cuando dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré? Y yo digo aquí, hay una cosa que Dios nos ha demandado a nosotros como iglesia local. ¿Y qué es? Que le demos una ofrenda congregacional los días miércoles y los días domingos, en los horarios que ya están establecidos. Eso es muy bueno, pero no basta con eso. ¿Me escuchan? No basta. ¿Atrás me escuchan? Muy bien, no basta con eso. Se necesita pagar el precio del discipulado. Y por eso es que la escuela La Vida en el Espíritu, y por eso es que nosotros, cuando una persona ya tiene unas semanas de estar con nosotros, de inmediato le entregamos un librito pequeñito que consideramos necesario, que se llama Los Primeros Pasos. Son libritos que simplemente son básicos, que van introduciendo a la persona a cómo cree este ministerio, porque no todos los ministerios creen igual. Y entonces, para que tengan las bases de qué es lo que cree este ministerio. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿y ustedes en qué creen? Dígale usted, bueno, si usted me permite, yo le invito a que se quede unas cuantas semanas y después le vamos a entregar un librito donde usted va a ir viendo en lo que nosotros creemos. Amén. Que nadie nos juzgue a las primeras, sino que pueda darse la oportunidad de conocer el ministerio. Muy bien. Y después de eso consideramos la escuela La Vida en el Espíritu, que es el discipulado de este ministerio. Eso es. Así que entonces, el carácter de un depositario se define por cualidades espirituales mucho más que por habilidades. Ahora bien, vamos a buscar en las Escrituras, en 2 de Pedro capítulo 1, en los versos 5 y 8. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 y 8, o 5 al 8. Gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Dele gloria al que vive, porque para siempre
es su misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Si usted lo tiene en su Biblia, vamos a leerlo. Voy a leerlo primero en esta versión que tenemos en pantalla, que es la Reina Valera. Pero después voy a leerlo en la Biblia textual, que es la Biblia de estudio. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oigan, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, escuchen, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora yo voy a leerlo en la Biblia de estudio, por lo cual le pido a usted que me escuche. Esa no lo tenemos en pantalla. Dice así, voy a leer nada más. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Escuchen, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Leí esta versión porque se ajusta muy bien a lo que estoy tratando de explicar. Porque si estas cualidades, estas son cualidades, estas cosas que hemos mencionado aquí anteriormente, amados, que si quieren lo colocan en pantalla, todo esto que dice dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, todo esto tiene que ver con carácter. Todo esto tiene que ver con carácter. Hermano mío, por ejemplo, se lo pongo así. Alguien puede, diríamos, tener muchos talentos, mucho bien de Jehová, muchos dones, operaciones, ministerios y todas estas cosas pudiera tener, hablar lenguas angélicas, pero si a la hora de la prueba no tiene dominio propio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sucumbir ante esa presión que genera la prueba. Dominio propio, paciencia, todas esas cosas tienen que ver con el fruto del Espíritu. Cuando yo digo carácter, que hay que desarrollar el carácter, yo estoy diciendo, mi querido hermano, que hay que crecer en el fruto del Espíritu. Y eso solo se logra, amados, si nosotros, vuelvo y digo, pagamos el precio del discipulado. El discipulado es fundamental. Yo creo que la iglesia, hablando de la iglesia en general, no toda la iglesia naturalmente, pero diríamos en la iglesia, una parte de la iglesia o de las iglesias se ha pecado mucho en cuanto al discipulado. Se hacen muchas actividades, pero para tocar las emociones de la gente. Se hacen muchas actividades para, diríamos, ministrar a la gente. Y se busca más que alguien caiga al piso, se busca más que alguien llore, se busca más que alguien sea tocado. Y hay poco discipulado. Y ustedes verán que siempre que haya un llamamiento al discipulado, siempre verá usted los menos, nunca los más. Siempre los menos. Porque no todo mundo quiere discipularse. No todo mundo quiere. La gente quiere crecer en el talento, en las habilidades, pero no en las cualidades. En las habilidades, pero no en el ser. Y el Señor
Nos está hablando y nos va a seguir hablando. Se hace necesario, amados, si hay algo que se hace necesario, crecer, es decir, que demanda de nosotros hoy, es el crecer en el carácter de Cristo. Aleluya. Es el crecer en el carácter de Cristo. Es el crecer en la vida del Hijo. Es en que cada uno de nosotros pueda cada día manifestar esa vida. Y para eso, amados, se necesita entonces pagar un precio. Entonces aquí nos dice la Escritura que pongamos toda diligencia para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor, el amor. Porque si estas cualidades, diga conmigo cualidades, que tiene que ver con lo que uno es, no tanto con lo que uno hace. Ya hemos dicho reiteradas veces que alguien puede hacer algo para el Señor y no necesariamente ser del Señor. Alguien puede aplaudir, dar gritos de júbilo, puede hasta dar los diezmos y no necesariamente ser de Dios, porque nada de las cosas que uno hace determinan lo que uno es. Nada de las cosas que uno hace determina lo que uno es. De manera, amados, que hay sabiduría en perfeccionar, escuchen bien, primero el carácter y en segundo lugar las funciones. No tengamos menosprecio a nada, simplemente pongamos las cosas en orden. No es menospreciar. De antemano que las dos cosas pueden llevarse y deben llevarse simultáneamente, porque no es que el Señor está esperando que nosotros seamos ángeles para entonces ahora funcionarnos o entregar. No, todo lo contrario. Es en el camino. Ambas cosas deben de llevarse, diría yo, simultáneamente, pero en el entendido de qué es primero y qué es segundo. ¿Qué es primero? La vida del Hijo. ¿Qué es primero? El carácter del Hijo. ¿Qué es primero? El fruto del Espíritu. ¿Y qué es segundo? Bueno, todo lo demás, los dones, las operaciones y los ministerios. Porque entonces tampoco puede ser que alguien diga, yo he desarrollado el carácter de Cristo, pero no hago nada para el Señor. No, eso no es consecuente. Es uno y lo otro. Diríamos, es como los dos brazos. Aquí están los dos brazos, los dos deben de funcionar, los dos deben de hacer su tarea. Amén. Entonces, es el fruto y son los dones. Voy a decirlo otra vez, es el fruto y son los dones. Voy a decirlo, es la vida del Hijo y son las funciones. Simultáneamente, pero todo en el orden del Señor. Así que entonces ninguna de las dos deben de descuidarse, pero cada uno tiene su debido orden de prioridad. Invertir ese orden representa un riesgo muy serio. Amados, cuando las funciones se desarrollan por encima del carácter, el ministerio pierde su fundamento. Voy a repetirlo, cuando las funciones se desarrollan por encima del carácter, el ministerio pierde su fundamento. Es decir, un ungido cuyo carácter no ha sido transformado puede causar más daño que beneficio. Por eso, por ejemplo, en la diaconía, y es un ejemplo, lo digo porque lo recordé de la Biblia. A los diáconos dice la Biblia que primero hay que ponerlos a prueba.
O sea, cuando uno va hace un llamado a una persona para que ejerza la diaconía en la casa del Señor, primero hay que ponerle a prueba. Y así en todo debe ser así. Primero debe ponerse a prueba, incluso Dios primero prueba. Amén. Dios prueba. Dios nunca le desató la bendición a Abraham hasta que no lo probó. Cuando lo probó y aprobó, entonces le dijo, ahora sí. Y ahí le prometió muchas bendiciones. Y nosotros somos parte de aquellas bendiciones. Así que un ungido cuyo carácter no ha sido transformado puede causar más daño que beneficio. Muy bien, muy bien. Entonces, primero el carácter de Cristo y después lo demás. No queremos que esto sea invertido. Sería un peligro para la persona porque la exponemos y para los demás. Yo he dicho que cuando se le confía algo a alguien por las habilidades que tiene, sin primero haber probado sus cualidades, lo que esa persona verdaderamente es un peligro. Dañamos a esa persona. Todo en Dios tiene un orden, todo en Dios tiene un... Ustedes saben, por ejemplo, ahora me recuerda el Espíritu Santo algo. David fue ungido varias veces antes de ejercer su reinado. Y cuando lo ungieron la primera vez era un muchachito. Probablemente tenía unos 16, 17 años. Por eso su papá jamás pensó que ese era el ungido de Jehová. Era un muchachito, todavía aquel pequeñito. Él está allá atendiendo las ovejitas. Si no es ninguno de ellos, ¿qué va a hacer ese muchachito? El pequeñito, no. Y dice Samuel, claro, porque Dios se lo había dicho, es él. Y lo ungió siendo un niño, 16 años, 17 tal vez. Pero ¿cuándo comienza él a ejercer? Cuando tenía más o menos 30 años. Más o menos, simplemente estoy diciendo. Quiere decir que pasaron muchos años para que llegara a ejercer. Lo mismo, por ejemplo, José. José, cuando tuvo los sueños, era un muchachito. Era un pequeñito. Probablemente igual, 16, 17 años. Y ejerció hasta que tenía por lo menos sus 30 años, más o menos. Así es. Porque hay un proceso. Hay un proceso. Entonces, amados, prestemos mucha atención a eso. Recuerden que hay un orden. Todo es importante en Dios. Es como en el culto todo es importante. No hay nada menos importante. Todo es importante en el culto, todo. Nada más que hay un orden. Hay un orden, pero todo es importante. Entonces, amados, voy a repetir esto nada más para seguir a lo otro. Un ungido cuyo carácter no ha sido transformado puede causar más daño que beneficio, porque el poder sin el carácter de Cristo termina convirtiéndose en un peligro para sí mismo y para los demás. Ahora bien, vamos a lo que sigue en 1 Corintios 12, versículos desde el 4 hasta el 11. Estoy hablando con los depositarios del bien del Señor. Así que mi hermano, por eso le hablo con mucho respeto, con mucho amor y también con mucha responsabilidad. Glorias sean dadas al Señor. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo y como miembro tienes unas funciones y esas funciones, dile, nos beneficia a todos nosotros. Amén, amén. ¿Quiere darle palmas al Señor? Aleluya. Leemos entonces, vean aquí, comenzamos en esta parte. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Escuchen ahí. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, siguiente. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Oigan aquí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Siga. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vean ustedes ahí la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu, el Señor y Dios el Padre. Ahí están. Entonces, los dones del Espíritu. Aquí dice que los ministerios del Señor y las operaciones de Dios. Muy bien. Sigan por favor en el verso siguiente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siga. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso siguiente. Pero todas, escuchen, pero todas estas cosas las hace uno. Ese uno es el Dios Trino. Uno, el mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como ese uno que repartió. Como ese uno. ¿Quién es uno? Dios. Dios es uno. Oye Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Y Él repartió estos dones, estas operaciones y estos ministerios como Él quiso. Es decir, de acuerdo a su economía, de acuerdo a aquello que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. En el cuerpo de Cristo, hermano mío, nadie sobra. Nadie sobra. Todos tenemos una función. Por eso es tan importante, amados. Y la Biblia habla por todo lado de la necesidad de que estemos bien unidos. Bien unidos, amén. De que estemos bien unidos, de que tú pongas lo que Dios te confió a disposición del cuerpo de Cristo y que yo ponga lo que Dios me confió a disposición del cuerpo de Cristo. Y en consecuencia, todo el cuerpo va a ser edificado, va a ser bendecido. Pero cuando uno de los miembros deja de hacer su función, todo el cuerpo se ve afectado. Por eso, hermano, vuelve al que tienes a tu lado y dile: tú eres importante en el cuerpo. Tú no te creas que no eres nadie. Tú no te creas que no tienes parte en esto. No, tú tienes parte. Aun cuando tú sientas que hay un poco de distancia, tú tienes parte. Tú tienes parte, hermano mío. Yo no sé cuál es la parte que te tocó, porque eso es una cuestión de Dios. Él fue el que dice ahí que repartió a cada uno en particular como Él. Ese Él tiene que ir en mayúscula, pero bueno, la Reina Valera no lo hace. Pero a mí me gustan otras porque lo hacen y yo a veces corrijo. Él, como Él quiso. Ahora bien, entonces ya ustedes verán, vuelvo y digo, no sé qué parte te tocó, pero sé que te tocó una parte. Te tocó una parte. No vayas por la vida pensando que tú no tienes parte. Tú eres una parte. Tú eres una parte. Aquí dice, muchas partes menciona aquí.
Dice, por ejemplo, que ahí nos da unos ejemplos a partir del verso 8, que si quieren me siguen. En el verso 8 dice, porque a o sea, puede ser a ti, que se te dio por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro se le dio palabra de ciencia. Ya entendemos que todo según el mismo Espíritu. A otro, fe. Fe. Esto es una fe, esto es otra medida de fe. De lo que estoy hablando aquí no es de la fe que se nos dio a todos para salvación. Esta es fe como don para la operación, para la función, para la delegación. Una fe tremenda que Dios te dio. Y dice, wow, pero yo admiro la forma en que usted cree. Yo quisiera creer así, pero no lo logro. Es porque a lo mejor a aquel se le dio esa fe. Estoy hablando para las funciones. Amén. No se me confundan, porque sería un peligro. Entonces, dice aquí que a otros se le dio dones de sanidades. Dones de sanidades. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. Y a otros se les dio, dice, diversos géneros de lenguas. Hablan lenguas angélicas que si tú lo escuchas, tú dices, ¿y este loco? Porque pareciera una locura, pero no es locura. Y a otros se le dio el interpretar esas lenguas. Y tú estás a la par de aquel que está hablando en lenguas y tú estás entendiendo lo que aquel está hablando. Hermano, no hay ningún creyente que no tenga ninguna función que llevar a cabo. Y los dones son dados para provecho común de todo el cuerpo. Provecho común de todo el cuerpo. Los dones no son dados para la propia exhibición, ni siquiera para la propia gratificación, sino para la edificación. Eso es diferente, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que lo que Dios te dio a ti no es tuyo. ¿Le pertenece a quién? Al cuerpo de Cristo. ¿Qué eres tú? Un oikonomos. ¿Qué eres tú? Un oikonomos. Hermano, todo aquel que me escucha, es bueno que tú entiendas esto. Tal vez algún día, que puede ser más tarde o mañana, yo no sé cuándo nos vamos a encontrar con el Señor. Recuerda que hay dos formas de encontrarse con el Señor. La primera sería la forma bellísima, ideal, lo que esperaríamos todos, ¿no? ¿Qué sería? El arrebatamiento de la iglesia. Eso sería hermosísimo. Saben ustedes que de un momento para otro, todos los que estamos aquí, que no se quede, pero nadie, todos empecemos a ser elevados. Uy, qué cosa más linda, ¿sí o no? Pero te imaginas, ¿por qué yo digo que eso es lindo? Porque ver a tus hijos ahí donde van. Usted sabe ver yo a Daniel y a Dariana ahí donde van para arriba, y a mi esposa ahí para arriba, y verlos a ustedes. Qué cosa más linda. Esa es una forma ideal, hermosa. Pero la otra forma es cuando uno muere. Y esa forma realmente, naturalmente es triste. Digamos, ¿sí o no? Es triste. Porque ya no sería lo mismo ver yo a Darianita que va para arriba. Bueno, gloria a Dios que va para arriba. Pero imagínate acá, mientras uno esté aquí, el vacío, la lucha. Pero, por eso digo que hay dos formas en que pudiéramos encontrarnos con el Señor. Y si yo no sé la forma que Dios escogió para cada uno de nosotros, puede ser que a mí o a ti te toque hoy o mañana, pero si tú llegas delante del Señor, tú vas a ver que tú eres un depositario a quien Dios le confió
su bien, para cumplir un propósito aquí en la tierra. Por eso es tan importante que tú lo entiendas. Tal vez Dios no te llamó a ti a ser pastor, me llamó a mí. Y a lo mejor a ti te llamó para los diversos géneros de lenguas. A lo mejor el Señor te llamó a ti para hacer sanidades, para hacer milagros. Entonces usted dice, ¿y cómo sé yo si Dios me llamó a hacer milagros? Bueno, pruebe. ¿Cómo sé yo si Dios me llamó a hacer sanidades? Pruebe. Es que hay que probar. Me pregunto, ¿se pierde algo probando? No se pierde nada probando. Se pierde si no se prueba. Estoy hablando con espirituales, ¿no? El espiritual acomoda todas las cosas al espíritu. No lo vaya a acomodar en la carne, porque si no sería un conflicto eso. Pero entonces, amados, somos todos los miembros del cuerpo de Cristo, oikonomos, administradores, mayordomos, depositarios, todos. Repito, no existe un creyente a quien Dios no le haya confiado. Y le voy a decir algo que es muy importante. Recuerden que como este es un mensaje continuado, a mí me da la libertad de ir más tranquilo, no correr para terminar nada. Amados, en la medida que tú pongas a disposición del cuerpo de Cristo aquello que Dios te confió, a ti te va a generar mucha paz. Me han escuchado decir la paz del deber cumplido. Entonces se requiere que perfeccionar aquello que Dios nos dio. ¿Van conmigo? Perfeccionar aquello que Dios nos dio. Sigamos leyendo ahí mismo, solamente del verso 12 hasta el 18 esta vez. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, escuchen, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Siga. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dejen ese pasaje un momentito ahí para decirles algo más que se hace importante. Usted dice, pastor, ¿cuándo Dios repartió los dones, las operaciones y los ministerios? Bueno, habrán otras formas, otras formas de creer eso, pero yo creo, y lo digo con responsabilidad, que cuando una persona nace de nuevo por la operación del Espíritu Santo, esa persona, es decir, en el nuevo nacimiento viene el paquete completo. Viene el paquete completo. Ahora, ¿qué es lo que se hace necesario para ir, diríamos, descubriendo ese paquete, esas cosas, esas pueden ser dones, operaciones o ministerios? Bueno, crecer en el carácter de Cristo, para que usted vea cómo poco a poco se va desarrollando. ¿Por qué yo digo eso? Y lo ilustro como cuando un niño nace. Un niño nace y conforme va creciendo, conforme va desarrollando, empiezan a manifestarse aquellas cosas que están en la genética, aquellas cosas que diríamos están en la codificación. Ahí se manifiesta conforme va creciendo. Así también el cristiano, conforme va creciendo, se va desarrollando la codificación, lo que está en la genética, en el ADN de Dios, porque recuerden que nacemos por el Espíritu y venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que el ADN de Dios, del Padre, del que nos engendró. Entonces se va materializando. Entonces yo creo que
en el nuevo nacimiento se nos imparte el combo completo, todo el paquete, que poco a poco se va a ir materializando. Ahora, puede ser, porque repito, eso va a depender del crecimiento de la persona. Si la persona se estanca, ¿qué se estanca? Todo. Se estanca todo. Todo se queda. Pero si la persona avanza, se va a ir desarrollando, va a ir perfeccionando esa gracia, va a ir perfeccionando ese don, va a ir perfeccionando esa operación o ese ministerio, va a irse perfeccionando en la medida que uno va creciendo. Amén. ¿Me van comprendiendo? Sigue diciendo el texto, voy a leer una vez más el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí estábamos en el 13, ¿sí? Sí. Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigan, por favor. Además, el cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vuelva a ver a sus hermanos. Muchos. Nosotros somos, o sea, cada uno de nosotros somos muchos miembros que pertenecemos a no muchos cuerpos, a un solo cuerpo. Por eso es que a nosotros debe ocuparnos el bien de mi hermano. Vuelve al que tienes a tu lado y dile: hermano, yo quiero que tú estés bien. Yo se lo voy a decir, no sé en qué cámara estoy, pero hago de cuenta que estoy en y voy a decir: hermano, yo quiero que tú estés bien. Ese es mi deseo. Yo les voy a decir a ustedes: hermano, yo quiero que ustedes estén bien. Dígamelo usted a mí, dígame. Eso queremos, que estemos bien, porque nos va a beneficiar a todos. Yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera el alma, prosperado en todo. ¿O usted cree que uno quiere que a mi hermano le vaya mal? No, yo quiero que lo que tú emprendas te vaya bien, que lo que tus manos toquen prospere, que lo que tú haces Dios lo haga prosperar. Sigue diciendo el verso 14, no, el verso 15. Escuchen aquí: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Vean qué pie más rebelde. Yo debí ser mano para ser parte del cuerpo. No, tú eres pie. Por eso no será del cuerpo. Sigue diciendo: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sigue diciendo: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Sigue: mas ahora Dios, vean amados, no alterquen con Dios, no alterquemos con Dios, porque aquí dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él lo quiso, así los colocó. Ahora entonces, verso 21. Verso 21. 21. Ni el ojo puede decir a la mano. ¿Se da cuenta? A lo mejor usted es ojo y el que está a su lado es mano. Y entonces, ¿qué dice? Que no podemos decirle: no te necesito. Digamos, si la mano le dice al ojo que no lo necesita, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va a ver? Y si el ojo le dice a la mano que no lo necesita, que no la necesita, ¿cómo va a coger? ¿Cómo va a tomar? Digamos, tomar. Ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Se imagina que la cabeza le diga a los pies: no te necesito? ¿Y cómo camina? Por cabezón que sea, ¿cómo camina? El verso 26. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Díganme ustedes, amados, si sería horrible, no, dígame, si no sería horrible que solo uno esté bien y todos los demás estén mal. Eso sería horrible. O sea, ¿cómo podría uno comer en paz a la mesa tremendos alimentos si sabes que todos los demás no tienen que comer? Por ejemplo, ¿no? O que tú uses las ropas espléndidas, hermosísimas, que no está mal en que tú las uses. Tus zapatos, todo bien hermoso, y todos los demás no tienen nada que ponerse. Además, le voy a decir algo, el extraño sería uno. Porque hagan de cuenta, voy a ponerme como ejemplo. Digamos que aquí todos ustedes están descalzos, no tienen nadie zapatos, y solo yo tengo zapatos. Y yo entro por ahí, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué tipo más extraño? ¿Qué tipo? ¿Verdad que sería extraño? Solo yo y nadie más con zapatos. El extraño sería uno. Puede ser el extraño, puede ser el ingrato, el insensible y mucho más. Pero en cambio no es hermoso si todos estamos bien. Por eso tú tienes que ver a tu hermano. Y si tu hermano está pasando alguna cuestión, duélete con él. Por eso volvemos al mensaje: carácter de Cristo. Porque cuando tú creces en carácter, tú sabes que tú estás haciendo algo, pero que en último análisis es Dios el que lo está haciendo en ti. Aleluya. A veces siento que estoy solititico aquí. Es Dios el que lo está haciendo en ti, no es uno. Uno nada más es que un vaso de barro, un vaso de arcilla. Entonces, ¿por qué se le va a ir a la cabeza a uno? Si es Dios. Todo lo que hacemos es Dios en nosotros. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Hermano, escúcheme. Lo que afecta a un miembro, afecta a todos. Por eso es necesario el carácter de Cristo. Eso es bien sabido en el cuerpo humano. Por ejemplo, la fiebre no está limitada a una parte del cuerpo. Cuando alguien tiene fiebre, le afecta a todo el sistema, todo el cuerpo. Tiene fiebre. En alguna parte del cuerpo está el mal, pero todo el cuerpo sufre porque tiene fiebre. Y así sucede con muchas enfermedades y dolores. Todo lo que haga daño a otro cristiano debería causar en nosotros el más agudo dolor. Si a ti te duele, a mí me duele. ¿Entiendes? Pero por otro lado, si vemos a un cristiano que recibe honra, no nos vamos a sentir celosos. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Gozosos. Nos gozamos de que a mi hermano, porque la Biblia dice que nos prefiramos en honra. En honra. O sea, que tú no te veas más que tu hermano. Sería mejor que tú veas a tu hermano más, poquito más que tú, que él está un poquito más alto, porque lo prefiero en honra. ¿Entiendes? No estás entendiendo. Lo prefiero en honra, porque el mundo es egoísta. La gente quiere correr la carrera para que le den su premio nada más, y los demás que vienen corriendo atrás. Y si agarramos el premio y lo repartimos entre todos, ¿acaso no todos nos esforzamos? Es diferente, ¿verdad que sí? Es diferente, es diferente. Ahora bien, voy a concluir con un pasaje y una cosita que le diré para simplemente dejar establecido aquí lo que quiero compartir la próxima vez, si Dios así lo quiere, que se encuentra en el verso 31.
Estamos enseñando la palabra, ¿verdad? Verso 31 dice: procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles dones tenemos que procurar? Ahora, ¿pero quién? Aquí se le está hablando, y esto es importantísimo entenderlo. Aquí se le está hablando a la iglesia como un todo. O sea, a esa iglesia local, diríamos a los corintios. Ellos deben de procurar, como comunidad de fe, deben procurar los mejores dones. ¿Para qué? Para poder tener mayor beneficio como iglesia. No es que yo como persona, no lo vea individual, vea lo corporativo. Que nosotros como iglesia tengamos tengamos materializada la multiforme gracia de Dios. Que hayan distintos dones para que favorezca al cuerpo de Cristo. Hablando como iglesia local. Dice: procurad pues los dones mejores. Es decir, los dones, ciertamente todos los dones ya saben de dónde provienen, pero hay dones que tienen más beneficios que otros. Entonces, de eso se trata, que procuremos los dones mejores. Pero dice aquí: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo el apóstol dice que hay un camino más excelente. Si lo ponemos, amados, en el contexto de lo que aquí está pasando, yo les muestro un camino más excelente. Voy a decir lo siguiente: cuando Pablo dice procurad pues los dones mejores, está dirigiéndose a los corintios como iglesia local, no como individuos. Está diciendo que como asamblea deberían desear tener en medio de ellos una buena selección de los dones que edifican. Los mejores dones son los más útiles, no son los más espectaculares. Recuerden que todos los dones son dados por el Espíritu Santo y ninguno de ellos debería ser menospreciado. Pero la realidad es que algunos son de más beneficio para el cuerpo que otros. Son los que toda comunión local como nosotros deberíamos pedir que el Señor suscitase o levantase en medio de nuestra congregación. Entonces, amados, Pablo dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Saben ustedes que con esas palabras el apóstol introduce el capítulo del amor? El capítulo del amor, porque así se le conoce, el capítulo del amor. ¿Cuál es? Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué hemos leído nosotros hoy? Primera de Corintios capítulo 12. ¿Y de qué está hablando? De los dones. Y Primera de Corintios capítulo 14, ¿de qué está hablando? De los dones también, que no lo hemos visto. Pero en medio está el capítulo del amor. Y el amor es el fruto del Espíritu. El amor es la materialización de la vida misma de Cristo. El amor es el carácter de Cristo. Por eso yo vuelvo a lo mismo, hermanos. Lo uno y lo otro es que cada don, cada ministerio, cada operación sea ministrado en el fruto del Espíritu, que es el amor. Porque si alguien tiene todas las habilidades y las capacidades y no tiene amor, nada es de acuerdo a la Biblia. Te lo repito a ti, mi hermano, y concluimos con esto. Alguien puede tener muchas habilidades, muchas capacidades, muchas cosas, y si no tiene el fruto del Espíritu, que es el amor, nada es. Pido a Dios que te ayude y que a través de la palabra, que Dios haya ministrado tu vida, y que aquello que yo con mis palabras no pude decir, que el Santo Espíritu te dé más entendimiento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén, amén y amén.
Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.